recuerda otro hecho histórico, que es la masacre de Marusia, que también ocurre en 1925, pero en enero, ¿verdad? Que es parte del contexto, ¿verdad?, que le podemos dar a nuestros auditores. Y bueno, los invito a revisar el artículo porque tiene una similitud con algo que comentó el profesor. O sea, lo que revisa el artículo de Nina Salina es que Patricio Mann se sorprende porque le comentan de que existe esta matanza y él dice, oye, nunca la había escuchado. Nunca había escuchado la matanza. Entonces ahí empieza un ejercicio de rastrear, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí revisen el artículo. Cuenta un poco cómo Patricio Mann logra rastrear. Entrevista en Iquique a un ingeniero que prefirió mantener el anonimato. Este ingeniero lo condujo hasta las ruinas del oficio Salitrera, Marusia, y le mostró fotografías de la época. Entonces, es muy interesante porque bueno, porque Patricio Mann es un tremendo personaje, pero también el cómo él reconstruye y cómo se aproxima a esto. Así que recomendado ahí revisar Actas de Marusia, Patricio Mann, la reseña de Nina Salinas. Hugo, te cedo la palabra. Sí, no, era justamente para que, no sé, para que también nos circunscribiera, porque, bueno, yo creo que sobre lo que ocurrió en el Cantón San Antonio, lo que ocurrió en el Tamarugal, bueno, está lo de Marusia, ¿verdad? ¿Qué vinculación? Son todas estas partes de las matanzas que hubo en esa época en el Tamarugal, Sergio. Y, y lo otro que te iba a preguntar es que uno cuando lee la historia de la Santa María, la matanza ahí, uno ve que la dirigencia fundamentalmente es una dirigencia anarquista, la que está a la cabeza de todo ese pliego de peticiones, las reivindicaciones, la marcha, la llegada. Pero uno ve que en La Coruña actuó fundamentalmente la FOS y el Partido Comunista. Es como que propiamente esta es un pliego de peticiones con la estatización de la empresa salitrera, pero que tenía un contenido, pero que, bueno, mismo contenido que la Santa María, pero que aquí, como que esto estaba, aquí lo que matan son federados de la FOCH y militantes comunistas que estaban alzados ahí, justamente terminaba el contexto de la huelga general. Bueno, yo sé para que nos explique un poco el contexto de Marusia, porque Marusia, este libro de Patricio Mans, ¿verdad? Porque también a veces se generan dificultades, porque nosotros estamos hablando de La Coruña, como si entonces alguien dice, no, pero este no fue un hecho único ahí en el Tamarugal, sino que este es parte de varias matanzas más que se desarrollaron en ese contexto, y que también acá había un protagonista nuevo, que es la FOCH y que es el Partido Comunista, que ya había sido creado ya como tal en 1922, antes de que después se pasara a 1912, pero ya estaba el Partido Comunista actuando como tal. Entonces ahí tenemos un actor con un pliego interesante de peticiones como el que tú haces, un poco para que también nos hable de esto de las otras matanzas, también en el contexto de la matanza de La Coruña y este protagonista que tú ya estás referido, que es la FOCH, que es el Partido Comunista de Chile, que es interesante porque pareciera ser un actor relevante en esta huelga y en esta paralización de La Coruña, y bueno, y derechamente pareciera que tanto uno lee discursos de Alessandri como de Ibáñez, ellos dicen aquí hay que acabar con la amenaza comunista que se está instalando ahí en La Coruña. Es decir, con el mandato directo de exterminio de comunistas, pareciera. Sergio. Sí, bueno, son varios temas muy interesantes y complejos. Hay una cosa que es curiosa. En la huelga grande de Tarapacá de 1907, así se llamó la huelga grande, hubo cierto protagonismo anarquista, pero no podía decirse que toda la huelga era dirigida única y exclusivamente por anarquistas. En el Comité Central de La Pampa y el Puerto Unidos, así se llamó el organismo que unificó a dos movimientos obreros, los pampinos que bajaron a Iquique y los obreros iquiqueños que se encontraban en huelga por sus propias reunificaciones, se encontraron en la ciudad, puerto, y unificaron su movimiento constituyendo este organismo dirigente. Ahí había algunos dirigentes, como José Briggs y Luis Olea, que eran anarquistas reconocidos, pero también había
trabajadores sin partido, probablemente miembros del Partido Democrático, o que simplemente eran obreros que estaban luchando por sus reivindicaciones. Pero lo curioso estriba en que los anarquistas, a pesar de su prédica de acción directa y de la necesidad de realizar acciones muchas veces violentas en el contexto de la huelga, tuvieron que adaptarse al nivel de conciencia de la masa obrera que los seguía, que confiaba en ellos, y dirigieron un movimiento que se caracterizó en todo momento por su pacifismo, por su tranquilidad, por su moderación, por su autocontención. Los pampinos que bajaron Iquique en diciembre de 1907 no quebraron un farol del alumbrado público, una vidriera, no hicieron el menor desorden. Más aún, secundaron el decreto de la Intendencia que preveía el cierre de los locales de venta de alcohol, para que no hubiese pretexto para una represión en contra de la masa trabajadora. Y sin embargo, la masacre se produjo de todas maneras por una decisión del poder central en el sentido de dar una lección, un escarmiento. Yo he hablado de la guerra preventiva en ese caso. Así se masacró a los trabajadores no por lo que habían hecho, sino que por lo que podrían llegar a ser, de manera tal de que esto sirviera de lección. Bueno, el poder en Chile muchas veces ha propinado estas, entre comillas, lecciones sangrientas, o ha tratado de propinar estas lecciones sangrientas a la clase trabajadora. Y curiosamente, ese el otro elemento de este polo, de esta contradicción, en 1925, como bien señalas, el movimiento tenía una dirección esencialmente comunista y fochista. Pero a pesar de la línea moderada, de eso no cabe la menor duda, que el partido practicaba a nivel nacional, los comunistas y fochistas de la Pampa del Tamarahugal desarrollaron acciones combativas, incluso acciones armadas, de autodefensa armada, que sobrepasaban con creces la línea del partido y que en la práctica fueron mucho más radicales que las que desarrollaron los anarquistas en 1907. El tema de Marussia es un tema muy complejo. Quien más habló de esto fue Patricio Mans, situándolo no en enero, sino que me parece en marzo de 1925. Pero hay historiadores tan serios como el colega Rolando Álvarez que ponen en duda la existencia de esta matanza y que señalan que no hay pruebas, porque Patricio Mans, por desgracia, nunca exhibió esas pruebas. Él escribió una obra de tipo literario, no una obra histórica al respecto, y no cita ninguna fuente verificable. En la prensa obrera, Rolando declara haber revisado 6 o 7 periódicos obreros, la mayoría de ellos fochistas o comunistas. No hay referencia a esta matanza, lo que permite ponerla seriamente en duda. Pero además por una cuestión de razonamiento. Si se hubiese producido una matanza con centenares de muertos en marzo de 1925 en el Cantón Norte, porque ahí estaba Marussia, difícilmente se habría desencadenado una movilización tan grande, tan radical, apenas un par de meses más tarde. Porque el escarmiento y el golpe material y moral sobre la clase trabajadora de la Pampa del Tamarahual hubiese sido tan grande que los obreros del Cantón Sur y también del propio Cantón Norte, que se sumaron a esta movilización, no habrían estado en condiciones de hacer lo que hicieron
en mayo y junio de 1925. Como historiadores, nosotros tenemos que ser muy cautelosos, muy ponderados. La historia exige pruebas y respecto de Marussia no hay pruebas. No hay fuentes que la señalen. Del mismo modo como algunos aspectos de la matanza de La Coruña, que han sido señalados por distintos autores, tampoco están probados. Hay hechos que sí están probados y otros que no lo están, como tal vez podríamos señalarlo si continuamos con el relato de los acontecimientos. Sí,